Nosotros hemos quedado en la anterior clase justamente en matrices y estábamos entrando a la lección 1.4. Entonces vamos a entrar directamente a esa lección 1.4. Y hoy día vamos a ver dos temas bastante sencillos y cortos, porque lamentablemente tuve algunas explicaciones en los otros grupos y no quiero adelantarme con ninguno de los grupos. Entonces vamos a entrar directamente a esa parte de la lección de matrices, a la lección que les digo, que es justamente la lección 1.4. ¿Qué tenemos nosotros en la lección 1.4? Tenemos primero como definición que es una matriz escalonada. Y para definir una matriz escalonada vamos nosotros a tomar esos conceptos que nos dan acá, pero lo vamos a agrandar un poco y lo tengo acá en forma más sencilla. Ahí tienen ustedes la matriz escalonada, la definición de lo que es una matriz escalonada. O sea, nosotros para definir si una matriz de orden n por n está escalonada o no, tengo una condición para las filas no nulas y una condición para las filas nulas. Son condicionales, o sea, solamente voy a aplicar si las condiciones se dan para verificar o no. ¿Qué son filas no nulas en una matriz? Son filas que tienen por lo menos un elemento diferente de cero en cada fila. Eso es importante que nosotros entendamos, porque a veces no entendemos el concepto de filas no nulas. Y acá lo he escrito para que no tengan duda ustedes. Una fila nula es cuando todos los elementos de esa fila son iguales a cero. Y una fila no nula es cuando al menos uno de los elementos de esa fila es diferente de cero. Por ejemplo, acá esta fila es nula. Esta de acá es no nula. Todas las tres que tengo arriba son no nulas. Esta es no nula, esta es no nula y esta es nula. Todos los elementos iguales a cero decimos que es una fila nula. Y cuando son alguno de los elementos es diferente de cero es no nula. ¿Por qué es bueno que entendamos bien esto? Porque estamos aplicando condiciones sobre las filas no nulas y sobre las filas nulas. ¿Qué decimos sobre las filas no nulas? Ya, si yo tengo dos filas sucesivas, I e I más J, dos filas sucesivas cualesquiera no nulas, entonces el primer elemento diferente de cero de la fila I más 1 se encuentra a la derecha del primer elemento diferente de cero de la fila I. O sea, si ustedes analizan, en esta fila no nula, su primer elemento diferente de 0 es 3. En esta fila no nula, su primer elemento diferente de 0 es 5. En la otra fila no nula, su primer elemento diferente de 0 es 3. Esos elementos, esos primeros elementos, más abajito decimos, se llaman elementos distinguidos. Entonces, hablemos ya del elemento distinguido. El elemento distinguido de esta primera fila es el primer elemento diferente de 0, 3. El elemento distinguido de esta fila es el primer elemento diferente de 0, 5. El elemento distinguido de esta fila es 3, porque es el primero diferente de 0. Y entre esas filas no nulas, ¿qué debe ocurrir? Cuando yo tomo dos filas sucesivas, por ejemplo la primera y la segunda, ¿qué debe ocurrir? Que el elemento distinguido de la segunda tiene que estar a la derecha del elemento distinguido de la primera. No puede estar ni debajo ni a la izquierda, a la derecha. ¿Cuán a la derecha está? No me interesa. Eso entre la primera y la segunda. Pero como hay más, son tres filas no nulas, lo mismo debe ocurrir entre la segunda y la tercera y así sucesivamente entre todas las filas no nulas. En este caso, entre la segunda y la tercera, este elemento distinguido está a la derecha de este. O sea que las filas no nulas cumplen con la condición que estamos imponiendo. ¿Ya? El elemento distinguido de la segunda se encuentra a la derecha de este de acá. El elemento distinguido de la tercera se encuentra a la derecha del de la segunda y así sucesivamente. ¿Ya? No puede estar ni debajo ni a la izquierda. Pero ¿qué ocurre si no tengo más que una fila no nula? No tengo que aplicar esta condición y al no tener que aplicar nada no está en contra de esa condición, cumple. Y cuando hay filas nulas debemos agruparlas en la parte inferior de la matriz. Aquí tenemos filas nulas, está en la parte inferior de la matriz. Y si no hubieran filas nulas no tengo que aplicar nada y no está en contra de la condición. Entonces nosotros tenemos condiciones para las filas no nulas y condiciones para filas nulas. ¿Cuándo? Cuando existan justamente más de dos filas no nulas y pueda aplicar la condición, o cuando existan filas nulas y tienen que estar debajo de la matriz. Entonces, cuando esas condiciones se cumplen, nosotros tenemos que la matriz se llama matriz escalonada. Entonces, quisiera que ustedes, esto es tan importante, y por eso hemos hecho tantos ejemplos, no es porque queramos perder el tiempo, es importantísimo saber distinguir cuándo la matriz está en la forma escalonada y cuándo está en la forma escalón reducido. Nosotros acá tenemos un ejemplo, fíjense, donde he colocado varias filas. Tenemos nosotros 1, 2, 3, 4 filas no nulas.
El primer elemento diferente de 0 de la primera fila es 4, de la segunda fila es 3, de la tercera fila es 3, de la cuarta fila es 5. O sea que estos elementos que están en esos círculos rojos son los elementos distinguidos de cada fila. ¿Y qué vemos nosotros? Que el elemento distinguido de la segunda está a la derecha del elemento distinguido de la primera. Entre la primera y la segunda se cumple esa condición. Entre la segunda y la tercera, el elemento distinguido de la tercera está a la derecha del elemento distinguido de la segunda, se cumple. Y entre la tercera y la cuarta, el elemento distinguido de la cuarta está a la derecha del elemento distinguido de la tercera, se cumple. O sea que para las filas no nulas se cumple la primera condición, la condición para las filas no nulas. ¿Hay filas nulas? Sí hay, y están agrupadas en la parte inferior. Entonces cumplen las dos condiciones, esta matriz es una matriz escalonada. La que tenemos más abajo, si ustedes se fijan, acá no tengo ninguna fila nula. El hecho de que no tenga filas nulas no significa que no pueda ser escalonada. En ningún momento me dicen que deban existir filas nulas, no, son condicionales. Hay filas no nulas, y entre las filas no nulas aplicamos la condición de las filas no nulas y se cumple. Como no hay filas nulas, no hay ningún problema, no está en contra de la condición de las filas nulas, ambas condiciones se cumplen, esta matriz está escalonada. En la siguiente matriz, yo tengo una sola fila no nula, no tengo con quién compararla. Entonces automáticamente la primera condición se cumple. ¿Por qué? Porque no está en contra. La segunda condición, hay una fila nula, está en la parte inferior, perfecto, se cumple. Las dos condiciones se cumplen, la matriz está escalonada. En esta matriz hay solo una fila no nula. No tengo nada que verificar, ¿por qué? Porque solamente hay una fila no nula, por lo tanto la primera condición se cumple, porque no está en contra al tener una sola fila. No hay filas nulas, por lo tanto tampoco está en contra, se cumplen las dos, por lo tanto es escalonada. Y por definición, para no entrar en ninguna discusión, la matriz escalonada va a ser siempre, por definición, tómenlo así, escalonada y escalón reducido, directamente. Ya vamos a ver enseguida qué es escalón reducido. Pero cualquier matriz nula de cualquier orden vamos a considerar nosotros en nuestro estudio como escalonada o escalón reducido. Una vez que hemos hecho esto, para aclarar, vamos a hacer algunos ejemplos de varias matrices y ustedes van a ir diciéndome lo malo que ya está hecho, pero ustedes siempre acompañen. Esta matriz, ¿por qué es escalonada? Tiene dos filas no nulas. El primer elemento diferente de 0 de la segunda fila es 5, el primer elemento diferente de 0 de la primera es 1. Este está a la derecha de este, por tanto cumple la condición para las filas no nulas. ¿Hay filas nulas? Sí, están en la parte inferior, cumple las dos condiciones, esta matriz es una escalonada. Yo tengo esta matriz, tengo solo una fila no nula, no tengo que verificar nada, por lo tanto la primera condición no hay ningún problema, se cumple. Hay fila nula y está en la parte inferior, se cumple. Esta matriz está en la forma escalonada. La siguiente matriz, tenemos dos filas no nulas, y en ese caso no hay filas nulas. Fila no nula, fila no nula. Este elemento es el elemento distinguido de la segunda, este es el elemento distinguido de la primera. Este está a la derecha de este, perfecto, es una matriz escalonada. No hay ninguna contradicción, se cumplen ambas condiciones. ¿Por qué? La primera estamos viendo que se cumple y la segunda, como no hay filas nulas, no tengo nada que verificar. Por lo tanto, la matriz es escalonada. La última, la siguiente es una sola fila no nula. El elemento distinguido es este. No hay nada que comparar con nadie, no contradice esas condiciones para las filas no nulas, y como no hay filas nulas, tampoco está en contra de la condición de las filas nulas. Ambas condiciones se verifican, es una matriz escalonada. Vamos a la siguiente, la matriz F. Yo tengo la matriz F, tiene tres filas no nulas. Identificamos los elementos distinguidos. De la primera fila es 4, de la segunda fila es 5, de la tercera fila es 3. Entre la primera y la segunda cumple la condición. ¿Por qué? Porque este elemento distinguido está a la derecha de este. Se cumple. Pero entre la segunda y la tercera no se cumple. ¿Por qué? Porque el elemento distinguido de la tercera no está a la derecha, está justo debajo. Entonces, automáticamente no se cumple la condición de las filas no nulas entre la segunda y la tercera fila, por lo tanto, no es escalonada. ¿Está claro esto? La matriz G. Las filas nulas, si es que existen, tienen que estar en la parte inferior, y acá tengo una fila nula entre dos filas no nulas. Eso contradice a lo que hemos dicho. La fila nula no cumple con la condición de que debería estar en la parte inferior. Y en este caso, esta tampoco va a ser una matriz escalonada. Siguiendo con el siguiente ejemplo, yo tengo acá tres filas no nulas, los elementos distinguidos son
este y este en cada fila, y si comparo la primera con la segunda, cumple la condición para filas no nulas, pero entre la segunda y la tercera no cumple. ¿Por qué? El 5 debería estar a la derecha del 4 y no está a la derecha, ni siquiera está a la izquierda completamente. Por lo tanto, esa matriz no es escalonada. Cuando una matriz es escalonada, y nosotros vemos en este caso la matriz es escalonada, yo puedo formar un escalón, aquí tiene la línea verde, un escalón perfecto con la altura es constante, no hay ningún salto. La altura es constante en todos esos peldaños. No me interesa que el tamaño del peldaño sea uno más grande que otro. Por ejemplo, este peldaño es más grande que este de acá. No interesa. Lo que interesa es que la altura sea constante, en otras palabras, que yo pueda separar la parte nula de la parte no nula. Y eso podemos separar con este escalón. Y por eso se llama matriz escalonada. Y en todas las matrices que son escalonadas, eso podemos hacer. Hemos hecho, creo, en alguna de ellas, fíjense. Acá tenemos la línea verde, forma un escalón con altura constante, separa la parte nula de la parte no nula. Por lo tanto, gráficamente estoy viendo que es una matriz escalonada. Esta, colocamos acá un solo escalón, separa la parte nula de la parte no nula, por lo tanto es una matriz escalonada. Y esta también, colocamos ese escalón y vemos que sí, separa la parte nula de la parte no nula. Entonces siempre, ¿ya? Nosotros tenemos gráficamente, podemos hacer eso, o analizar analíticamente con esas dos condicionales. No se olviden que estamos hablando de condicionales. No necesariamente tienen que haber filas no nulas y no necesariamente tienen que haber filas nulas. Si las hay, deben cumplir estas condiciones. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, no hay dudas, vamos directamente a la definición, la acabamos de dar, hemos hecho ejemplos, todo. Ahora vamos a la pregunta que nos hacen sobre matriz escalonada ya en la plataforma. Y en la plataforma me dan estas preguntas y me dicen, analizar si las siguientes matrices son escalonadas o no. Primero, ¿esta matriz será que es escalonada? Ustedes díganme sí o no. Es escalonada. Sí. Es escalonada. Sí. La siguiente matriz, ¿será que es escalonada? Sí o no. Sí. Sí, es escalonada. La siguiente, ¿será que es escalonada? Hemos dicho por definición es escalonada. Entonces no entramos en mayor discusión. ¿Esta matriz será que es escalonada? No. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que entre estas dos filas no nulas, la segunda y la tercera, no se cumple la condición. El 1 debería estar a la derecha del 3 y no debajo. Por lo tanto, esa matriz no es escalonada. La siguiente. Sí. Es escalonada. La siguiente. Sí. Sí, es escalonada. La siguiente. No. ¿Por qué? El 0 no puede estar entre medio de filas no nulas, tendría que estar en la parte inferior. Esa matriz no es escalonada. La siguiente. Sí. La matriz escalonada. Ahí tienen ustedes todas las respuestas, enviamos las respuestas y vemos si hemos enviado correcto. Sí, el comentario muy bien, continúo. Y ahora viene el siguiente concepto que también es muy importante. Estoy deteniéndome y hemos hecho muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque matriz escalonada y escalón reducida son los que vamos a utilizar a partir de ahora en álgebra lineal todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos aquí la matriz escalonada reducida o simplemente escalón reducido. ¿Qué me dicen cuando una matriz es escalón reducida? Cuando es escalonada y además, fíjense, sus elementos distinguidos deben ser iguales a 1 y deben ser los únicos diferentes de 0 en cada columna distinguida, o sea, en la columna distinguida correspondiente. Si ustedes se fijan acá, esta matriz está escalonada. Los elementos distinguidos son el 3, el 5 y el 3. Esta matriz escalonada, para ser escalón reducida, ¿qué debería ocurrir? Que esos elementos distinguidos deberían ser 1. Y no solamente no basta eso. ¿Qué más? Que en cada columna distinguida, ¿y cuáles son las columnas distinguidas? Son las columnas a las que pertenece el elemento distinguido. En este caso, la segunda columna, la cuarta columna y la quinta columna son columnas distinguidas. En cada columna distinguida, el elemento distinguido que es igual a 1 debería ser el único y el resto 0. Eso cumple acá. Ustedes pueden ver que en esta matriz el elemento distinguido es 1, el único diferente de 0 en esa columna. Acá el elemento distinguido es 1, el único diferente de 0 en esa columna. El elemento distinguido es 1, el único diferente de 0 en esa columna. Por lo tanto, hay uno que está con su micrófono abierto, por favor. Luis Alfredo Guzmán, su micrófono, ciérrelo, gracias. Entonces ya sabemos que es una matriz escalón reducida
Y para que quede claro y no haya ninguna duda, vamos a ver nosotros lo mismo que hemos visto en el caso de la escalonada, algún ejemplo. Y acá tenemos la matriz escalón reducida, bien claro definido. Tiene que ser escalonada y además sus elementos distinguidos deben ser iguales a 1 y deben ser los únicos diferentes de 0 en sus columnas distinguidas correspondientes. O sea, yo tengo aquí la matriz escalón reducida y ustedes pueden ver. En esta matriz los elementos distinguidos son iguales a 1. En cada columna es el único elemento diferente de 0. Esta matriz es escalón reducida, ¿por qué? Los elementos distinguidos son iguales a 1. En primer lugar es escalonada. Los elementos distinguidos son iguales a 1 y en cada columna distinguida es el único elemento diferente de 0. En cambio, la siguiente matriz no es escalón reducida. ¿Por qué? Porque a pesar que aquí se cumple, y a pesar que aquí se cumple, en la tercera fila no nula este es el elemento distinguido y debería ser el único diferente de 0. Por lo tanto, este 4 y este 2 me están molestando, deberían ser 0. Y ahí sí sería escalón reducido. Entonces vemos nosotros que no es difícil saber cuándo una matriz está en la forma escalón reducida y cuándo no. Y a tal punto llegamos justamente con eso que ahora vamos a hacer como un ejemplo. Y voy a pedirles que ustedes me transformen esa matriz A y la transformen en una matriz escalón reducida. ¿Cómo? A través de operaciones elementales sucesivas. Nosotros conocemos y manejamos las operaciones elementales. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar las operaciones elementales sobre esta matriz en forma sucesiva. ¿Para qué? Para convertirla en escalón reducida. Esta no es escalón reducida, ni siquiera escalonada. Y nosotros comenzamos el análisis. Este debería ser mi primer elemento distinguido de la primera fila. ¿Y cuánto debería valer de acuerdo a lo que queremos convertirla en la escalón reducida? Debería ser 1. En la escalonada puede ser diferente de 1, pero en la escalón reducida no, esto debería ser 1. Entonces, ¿cómo convierto ese elemento en 1? La operación más sencilla que puedo aplicar en este caso sería la permutación de la primera con la segunda fila. Entonces, si permuto esas dos filas, ¿qué voy a tener? 1, 2, menos 1, 4, va a la primera fila, 2, 1, 4, 2 a la segunda fila, y tenemos 3, 3, 3 y 6, que no ha cambiado nada de la tercera fila. Ya tenemos que el elemento distinguido de la primera fila es igual a 1, pero no es la única condición. Nosotros hemos visto que para que sea escalón reducida, en esta columna distinguida, el 2 y el 3 deben ser eliminados para que tengamos solo el elemento distinguido igual a 1. Yo pregunto, y acá justamente vamos pensando, ¿cómo elimino el 2 y cómo elimino el 3? Hemos visto que la única operación elemental que elimina elementos es la adición. Y en este caso yo les recomiendo que se fijen cómo vamos a aplicar la operación. Digo adición. ¿De quién? El elemento que quiero eliminar está en la segunda fila. Entonces coloco la segunda fila. ¿Con quién voy a relacionar? Con el elemento distinguido que está en la primera fila. Entonces el elemento 2, 1 multiplicado por ¿cuánto? Por menos 2. ¿Qué significa? Multiplico la primera fila por menos 2 y le sumo la segunda. ¿Qué va a ocurrir? Con eso puedo eliminar este que me va a dar 0. ¿Qué fila va a cambiar acá? Y estamos indicando que cambia la segunda. ¿Cómo elimino el 3? Adiciono la tercera fila nuevamente con la primera, que es donde está el elemento distinguido, multiplicada por menos 3. Y yo sé que esta operación va a eliminar este 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Hago esas dos operaciones. Y fíjense que no estoy colocando el signo de igualdad. Habíamos permutado y hemos colocado este símbolo, que es un símbolo, vamos a ver enseguida, de equivalencia. Estas dos matrices son equivalentes, pero no iguales. Entonces hacemos esas operaciones, esas dos operaciones. ¿Y qué tenemos? La primera fila no va a cambiar. Tenemos 1, 2, menos 1, 4. En cambio, la segunda fila, ¿cómo va a quedar? La primera multiplicada por menos 2 sumada con la segunda. Menos 2 más 12. Menos 2 por 2, menos 4 más 1, menos 3. Menos 2 por 4, menos 2 por 1 negativo me daría 2 más 4, 6. Luego tenemos menos 2 por 4, menos 8 más 2, menos 6. Ahí están los elementos, los nuevos elementos de la segunda fila. ¿Qué elementos voy a tener en la tercera fila? Hago esta operación. La primera por menos 3 sumada con la tercera. Menos 3 más 3, 0. Y justo hemos eliminado esos dos elementos.
menos 6 más 3 menos 3. Luego tenemos menos por menos da 3 más 3, 6. Y luego tenemos menos 12 más 6 menos 6. Tenemos esa matriz que todavía no está en la forma de escalón reducida, ni siquiera escalonada, pero ya va yendo, va yendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense. Para facilitar las cosas, yo le voy a dar los procesos más prácticos y los que ustedes deberían utilizar para no estar volviendo atrás. Estos dos ceros ya no puedo cambiarlos. Este 1 no puedo cambiarlo con ninguna otra operación porque si no estaríamos haciendo un looping. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero, ubicamos cuál sería el elemento distinguido que voy a tener en la segunda fila. En la primera fila ya no tengo nada más que hacer. Tengo mi elemento distinguido que vale 1, es el único diferente de 0 en esa columna. En la segunda fila, ¿cuál va a ser mi elemento distinguido? Menos 3, pero no tiene que ser menos 3, tiene que ser 1. ¿Cómo convierto ese elemento en 1? Multiplico la segunda fila por menos 1/3. Y haciendo esa operación, voy a obtener esta matriz, que nuevamente colocamos ese símbolo, que es un símbolo de equivalencia, no es de igualdad, y que nos va a dar 1, 2, menos 1, 4, no cambia, y la segunda cambia de acuerdo a esta multiplicación. Tendríamos 0, 1, menos 2, 2, y luego tenemos 0, menos 3, 6 y menos 6. Perfecto. La matriz todavía no está en la forma escalón reducida, y para llegar al escalón reducida sabemos que este elemento distinguido debe ser el único en esta columna. O sea, el elemento distinguido, si ustedes se fijan, de la primera columna ya está todo trabajado. En la segunda, el elemento distinguido va a ser este, por lo tanto el 2 tiene que ser eliminado y el 3 tiene que ser eliminado. ¿Qué operación elemental elimina a cualquier elemento en una matriz? La adición, la única. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Adicionamos. Como yo quiero eliminar este 2, el 2 ¿en qué fila está? La primera. ¿Con quién voy a adicionar? Con la segunda, que es donde está el elemento distinguido, multiplicado por menos 2. ¿Y cómo voy a eliminar este elemento? Adición. El elemento está en la tercera fila, voy a relacionar con la segunda, multiplicada por 3. Estas dos operaciones me eliminan este 2 y este menos 3, y obtenemos la siguiente matriz. Y la siguiente matriz va a ser, si hacemos operaciones y trabajamos juntos, ¿qué voy a tener? La primera fila no cambia, cambia justamente de acuerdo a esta operación. ¿Y qué tengo que hacer? La segunda multiplicada por menos 2 sumada con la primera. Menos 2 por 0 me daría 0, más 1, 1. Menos 2 por 1 me daría menos 2 más 2, 0, que era justo lo que quería. Luego tenemos menos 2 por menos 2 me daría 4, menos 1, 3. Luego tenemos menos 2 por 2 me daría menos 4, menos 4 más 4, 0. Perfecto. Luego analizamos la segunda fila que no cambia porque es donde está el elemento distinguido y copiamos tal como está. Y ahora aplico esta operación, la tercera con la segunda multiplicada por 3. La segunda multiplico por 3, 3 por 0, 0 más 0 me da 0. Luego tenemos 3 por 1, 3 menos 3 me da 0, que era lo que quería. Luego tenemos 3 por 2 menos 6 más 6, 0. Y 3 por 2, 6, menos 6 me daría 0. Tenemos, y ustedes pueden ver que esta matriz ya cumple las condiciones de ser una matriz de escalón reducida. Los elementos distinguidos son iguales a la unidad. En cada columna distinguida es el único elemento diferente de 0 y vale 1. Y la matriz está en la forma escalonada. Por lo tanto, esta matriz que acabamos de encontrar es la matriz A en la forma escalón reducida. Cualquier matriz puede ser llevada a la forma escalón reducida y cada matriz tiene su propia y única escalón reducida. Yo no puedo llegar a diferentes escalones reducidas. La matriz escalonada sí, pero la matriz escalón reducida es única para cada matriz que nosotros tomemos. ¿Qué hemos hecho acá? Un conjunto de operaciones elementales que me han llevado a esta matriz. Entonces ya sabemos cómo yo puedo una matriz transformarla en escalón reducida a través de operaciones elementales sucesivas. Acá tenemos un segundo ejemplo, no me voy a detener mucho en ese segundo ejemplo, ya que es una explicación bastante fácil la que hemos dado en el primero. Tengo una matriz también de 3 por 4, quiero llevar a la forma escalón reducida. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Primero, quiero que este elemento
sea 1. Entonces yo puedo permutar la primera con la tercera y ahí convertimos ese elemento en 1. Debo eliminar el 2 y el 3. ¿Cómo elimino el 2? La segunda, que es la fila donde está el elemento que vamos a eliminar, por la primera multiplicada por menos 2. ¿Cómo elimino este 3? La tercera con la primera multiplicada por menos 3. Aplico estas dos operaciones y llego a esta matriz, que es equivalente a estas matrices. ¿Qué hago ahora? Como yo estoy viendo acá, y voy a alterar un poquito el orden, lo correcto sería convertir este elemento en la unidad. Pero si alguno no hace eso y dice, ¿por qué si esta fila es igualinga que esta? Entonces elimino la tercera fila. La tercera con la segunda multiplicada por menos 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar esta matriz donde la tercera fila se ha eliminado completamente. ¿Y qué hago ahora? Este elemento va a ser mi elemento distinguido, lo convierto en 1. ¿Cómo? Multiplicando por menos 1 quinto. ¿Qué me va a dar? La primera fila 1, 2, 7, 2, 0, 1, 17 quintos y 4 quintos. Como hemos multiplicado por menos por menos más y tendríamos esta matriz. ¿Qué hago ahora? Elimino el 2. Adiciono la primera con la segunda multiplicada por menos 2 y me dan esta matriz, que está en la forma escalón reducido. Los elementos distinguidos son iguales a la unidad. Es el único elemento diferente de 0 en cada columna distinguida. Está en la forma escalonada, por lo tanto es una matriz escalón reducido. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Entonces ya sabemos qué es escalón reducido. Acabamos de hacer un ejemplo. Vamos a la plataforma a contestar la pregunta que seguro me van a hacer sobre escalón reducido. Acá tenemos el siguiente y acá vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué nos dicen? Identificar cuáles de las siguientes matrices están en la forma escalón reducida. Pregunto yo, ¿esta matriz está en la forma escalón reducida? No. Escalón reducido. Tenemos que este elemento es 1, el único diferente de 0 en esa columna distinguida. Este elemento es único, el único elemento diferente de 0 en esta columna, por lo tanto cumple. En los dos elementos distinguidos que tengo son estos dos. Cuidado, esto no tiene nada que ver. Porque no es distinguido. Los elementos distinguidos son este y este. Y esos dos son iguales a 1 y son los únicos diferentes de 0 en cada columna distinguida. Es escalonada, cumple con las condiciones que hemos dado para escalón reducida, por lo tanto esa matriz sí está en la forma escalón reducida. La siguiente. Sí. La siguiente. Sí. Sí, el único elemento distinguido es ese, es el único diferente de 0 en esa columna, sí está en la forma de escalón reducido. El siguiente, el elemento distinguido es 1, es escalonada. Por lo tanto, sí es escalón reducido. Es escalonado, el elemento distinguido vale 1, por lo tanto es una matriz escalón reducido. Acá, ¿será que esa matriz? El elemento distinguido acá es 1, el único diferente de 0, perfecto, es una matriz escalón reducido. No. El elemento distinguido de la segunda fila es este, y acá el 3 debería ser 0. Por lo tanto, esa matriz no está en la forma escalón reducido. ¿Esta de acá? No. Porque el elemento distinguido debe ser 1, que no es lo mismo que menos 1. Entonces no está en la forma escalón reducido. ¿Y esta matriz? No, porque encima de este 1 hay un 2 que debería ser 0, por lo tanto no está en la forma escalón reducido. Contestamos las preguntas, mandamos la respuesta, me dicen que está muy bien. Como comentario, continuamos. Y el siguiente tema que voy a tener que hacerlo, no ahora, vamos a hacerlo después, son las matrices equivalentes. Pero ya nos hemos adelantado nosotros y hemos visto que son matrices equivalentes. Y volviendo a la charla, ¿se acuerdan que hemos hecho nosotros acá la transformación de esta matriz y la hemos llevado a la forma escalón reducida? Todas estas matrices, todas ellas, entre sí se relacionan ¿cómo? Con este símbolo. Y ese símbolo que estoy colocando acá es un símbolo de equivalencia. O sea, yo digo que esta matriz es equivalente a esta. Esta es equivalente a esta. Esta es equivalente a esta. Esta es equivalente a la primera. Esta equivalente a esta. Esta equivalente a esa o viceversa. ¿Y cómo yo puedo definir la equivalencia? Una matriz es equivalente a otra, ¿cuándo? Cuando la segunda se obtiene a partir de la primera a través de un número finito de operaciones elementales. Y como yo puedo pasar de esta a esta, pero también puedo pasar de esta a esta, cuando una matriz es equivalente a otra, nosotros tenemos que la equivalencia es de ida y vuelta. ¿Por qué esta matriz es equivalente a esta? Porque yo puedo obtener esta matriz a través de la primera,
aplicando dos operaciones elementales, un número finito de operaciones elementales. Así sucesivamente podemos ver que todas esas están relacionadas con ese concepto de equivalencia. Eso vamos a ver la próxima clase. A raíz de eso, uno de sus compañeros de uno de los grupos me preguntaba, ¿cómo yo puedo saber si una matriz es equivalente a otra sin hacer este proceso? Claro, cuando yo tengo matrices, lo más sencillo sería hacer lo siguiente. Acá en este caso tengo bien pequeñitas y es hasta, digamos, no es muy práctico el ejemplo que hemos tomado, pero dice, determinar si A y B son equivalentes. No me importa si fueran, digamos, más grandes, yo he tomado dos pequeñas por el asunto de las operaciones. ¿Qué debo hacer? Si esta matriz es equivalente a esta, yo tengo que transformar esta matriz y llevar a su forma escalón reducida. Esta matriz llevar a su forma escalón reducida y verificar si las dos matrices que obtengo, la escalón reducida de A y la escalón reducida de B, son iguales. Si son iguales, automáticamente puedo afirmar que A es equivalente a B, o sea que las dos matrices son equivalentes. Y eso hemos hecho en este ejemplo, simplemente para contestar esa pregunta de uno de sus compañeros. Esta matriz llevo a la forma escalón reducida, me da esta. Esta matriz llevo a la forma escalón reducida y me da esta. Y comparando la escalón reducida de ambas, vemos que son iguales, por lo tanto, las dos matrices son equivalentes. Alguno me dirá, pero ¿para qué hemos hecho todo esto? Si yo, fíjense, con una operación acá hemos obtenido esta, que es la matriz B, por lo tanto son equivalentes. Sí, pero eso es cuando tenemos dos matrices pequeñitas. Si fueran más grandes, así no podríamos visualizar. Pero este concepto que estamos dando es general. No interesa el tamaño. Si yo llevo la primera y la segunda a la forma escalón reducida, van a ser equivalentes si y solamente si su escalón reducida es la misma, o sea, son iguales. Nada más. Eso sería todo lo que teníamos que dar hoy día. No voy a entrar para no adelantarme, a pesar que podríamos hacerlo, pero no quisiera para que no estemos desfasados y estamos viendo, siempre siguiendo el mismo avance en todos los grupos. No hay ninguna pregunta, ninguna duda, por favor, yo suspendo acá la clase de hoy día, y el resto de la clase, si ustedes tienen alguna duda, podemos contestar si hubiera alguna duda. Ingeniero. Sí. Recording stopped. Retomando otra vez lo de la anterior clase sobre la plataforma, no se nos inhabilitó el examen práctico de las lecciones 1.1 y 1.2, aunque ya lo hayamos hecho. No sé si eso va a influir. No van a tener problema ustedes, la nota la tienen. Ya sí. La nota la tienen y ya inclusive está habilitado para que puedan continuar, porque estaba ocurriendo que en algunos casos llegaban a el práctico de la lección hacían, de la 1.1 y la 1.2, y no podían entrar a la lección 1.3, no estaban pudiendo entrar. Ahora, si ustedes verifican, sí van a poder entrar, está todo corregido. Es porque sale restringido el examen práctico y los alumnos que recién adicionaron con usted no pueden realizarlo. Los alumnos nuevos que no han hecho nada de esto no van a entrar directamente al práctico. Los alumnos que están comenzando la clase hoy día o que han comenzado ayer, ¿qué tienen que hacer? Ponerse al día. Y les recomiendo, más bien en ese caso, leer escuchar un poco las grabaciones para que sepan cómo tienen que ponerse al día. ¿De qué grabaciones estoy hablando? Si ustedes me dejan acá compartir, fíjense, voy a cerrarlo. Voy a cerrar esto, o voy a dejarlo abierto por si acaso. Y quiero mostrarles que las grabaciones están ya, se las voy a enviar. Y las tengo, hoy día tendría que completar las que hemos hecho hoy día, las que acabamos de hacer, pero tienen ustedes las grabaciones de todas las clases. Hemos comenzado las clases el 27 de septiembre, tienen del 27, del 29, del 1, del 4 de octubre, y nos faltaría la del 6 de hoy día, y ahí están todas las grabaciones de todo lo que hemos hecho. Entonces, a alguno que recién está comenzando, les recomiendo que vean estas grabaciones y vayan haciendo ya las soluciones en su plataforma. Vayan aprovechando y haciendo justamente todos los exámenes prácticos, todos pueden hacerlo perfectamente. Y si ustedes recuerdan, hemos hecho todos en forma conjunta, o sea que no deberían tener ningún problema. ¿Sí? ¿Dónde lo va a subir a su ingeniero? Yo lo voy a pasar hoy día, se los voy a pasar por WhatsApp, pero después voy a ponerles un espacio dentro de la plataforma donde ustedes puedan entrar a la plataforma y ver cualquiera de estas grabaciones. ¿Ya?
Gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. De todas maneras, me gustaría que ustedes verifiquen lo que ustedes